rápidamente teníamos la conductividad térmica. Conductividad térmica, mire, las vatio sobre metro por Kelvin. ¿Qué es un vatio? Alguien que me ayude. Es una unidad de potencia, profe. Perfecto, es una unidad de potencia. A mí me gusta mucho este análisis de las unidades. ¿Por qué? Porque en la medida que ustedes lo hagan, van a poder también definir qué es la propiedad sin necesidad de conocer el concepto. En primer lugar, ¿qué es una propiedad térmica? Recuerden el mantra que yo les había enseñado. Una propiedad es que el comportamiento de un material A, en este caso, ¿qué es una propiedad térmica? El comportamiento de un material ante qué? Ante cierta temperatura, ¿no? No, ¿ante qué? Comportamiento del material ante, La temperatura. La digamos, transferencia de calor. la temperatura, pero resulta que la temperatura es una medida. ¿Qué es lo que estamos midiendo nosotros? Energía, el incremento de la energía cinética. El calor, ¿sí? Energía y Que, calor. que el calor es una medida de la energía cinética. Perfecto. Entonces, fíjese que cuando yo digo que voy a hablar de las propiedades térmicas, es el comportamiento del material ante ese flujo de energía cinética que llamamos calor, ¿sí? Pero para dejarlo en términos coloquiales, el comportamiento del material ante la temperatura. Entonces aparece esta primera propiedad que es, ¿sí?, la conductividad térmica, ¿sí? Donde sus unidades son ¿qué? Vatio sobre metro por Kelvin. Y habíamos dicho que vatio es una medida de potencia, o sea, es una medida, no es una medida básica. Entonces, ¿el vatio qué es? Si es una medida de potencia, ¿es qué? Julio Una energía, ¿no? por segundo. Recuerden de unidades. Por favor, le voy a pedir a todos ustedes que se pongan pilas con las unidades, ¿sí? Dividido en metro por Kelvin. O sea que si yo veo esto, la conductividad térmica, ¿qué significa? ¿Sí? Entonces, Julio, ¿qué es? Energía. Segundo, ¿qué es? Tiempo. ¿Por unidad de qué? De metro por temperatura. Es decir, en otras palabras, cuando yo hablo de conductividad térmica, yo lo que estoy diciendo es en una medida de tiempo, o sea, la energía, que en este caso es energía cinética, ¿sí? ¿Cuánta energía por tiempo, ¿sí? Digamos, está transmitiéndose por metro por Kelvin? ¿Por qué hablo de transmitirse? Porque estamos metiéndole el tiempo, ¿sí? Entonces, fíjese que cuando hablamos de conductividad térmica, en primer lugar es una unidad lineal, no es de área, no es de volumen, ¿sí? Porque tengo un metro, no tengo metro al cuadrado ni metro al cubo. Tengo Kelvin, es decir, por unidad de longitud, por unidad de temperatura, ¿sí? Es decir, a medida que se incrementa la temperatura, está a cambiar. Y lo que estoy midiendo es en el tiempo cuánto calor o cuánta energía calorífica, en este caso, ¿sí? Estoy transfiriendo, ¿sí? Entonces, fíjese que desde que ustedes tengan claras las unidades, pueden también definir cuál es la propiedad. Ah, entonces lo que me está diciendo aquí es cuánto calor me está transportando, ¿m?, el, el material. Recuerden que el calor siempre tiene una dirección de flujo. ¿Cuál es la dirección de flujo? ¿Sí? Lo caliente va a lo frío. Es decir, cuando nosotros decimos, no, es que esto se está enfriando, sí, estamos diciendo mal. Realmente el calor es el que fluye hacia el frío, no el frío hacia el calor. ¿Entendido? Entonces lo que estamos mirando en ese flujo es esa pérdida, digamos, de energía con el tiempo. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, yo los invito a que ustedes ahí donde están pongan la mano, digamos, en algún material.
sobre su escritorio, sobre una tela, sobre lo que sea, y la tengan un momentico y ahora la quiten y pongan la mano sobre otro material, por ejemplo, ojalá que sea un acero, alguna cosa, el de espaldar de su silla, ¿sí? Ojalá que sea un metal. ¿Entendido? ¿Ya hicieron el ejercicio? Frío. Perfecto. En el primer caso, ¿cómo fue? Se sintió caliente, ¿cierto? Y en el segundo caso se sintió frío. Pregunta, ¿será que es que la temperatura de donde usted está variando? Es decir, que la temperatura del metal o la temperatura de la mesa o de la lana donde usted puso su mano es diferente. No, usted puede medir esa temperatura y las dos temperaturas son la misma. Entonces, ¿cuál es la sensación que nosotros estamos sintiendo? La sensación es que nos está, entre comillas, robando el calor, ¿sí? Es decir, el calor se está perdiendo. En el caso del metal, como tiene mayor conductividad térmica, entonces fíjese que por tiempo, por segundo, ¿sí? Está transfiriendo más energía para el caso del metal, mientras que en el otro caso simplemente no hay tanta transmisión de energía por tiempo. Entonces, por eso en un caso nosotros lo vamos a sentir frío, es decir, la conductividad térmica es mucho mayor y en el otro caso no lo vamos a sentir frío, inclusive a veces las cobijas y todo caliente. ¿Por qué? Porque la conductividad térmica no es alta. ¿Entendido? Bueno, ¿cuándo, cuándo tenemos estos casos de conductividad térmica? ¿Cuándo son nosotros en toda la parte de enfriamiento necesitamos materiales que tengan alta conductividad térmica? Y nosotros como ingenieros mecánicos vamos a trabajar mucho en esa parte, en toda la parte de toda la cadena de frío de los alimentos, ¿sí? En toda la parte de aires acondicionados, refrigeración. Entonces allá tenemos que tener en cuenta una alta conductividad térmica cuando estoy hablando de materiales que requiero hacer un enfriamiento fíjese por ejemplo este es un radiador, o una baja conductividad térmica, ¿sí? Por ejemplo el caso de unos refractarios, cuando yo necesito que no, o sea, guardar la energía. Entonces, por ejemplo, en un horno, este es un horno de producción de acero, esto tiene como, digamos que si se parara un señor acá sería como así de alto, es decir, esto tiene como unos 4 pisos y este horno por dentro está recubierto de unos ladrillos refractarios que son ladrillos muy porosos y con muy baja conductividad térmica, con muy baja conductividad térmica, es decir, son aislantes térmicos. ¿Entendido? O por ejemplo, en toda esta parte de refrigeración, ustedes como ingenieros mecánicos van a trabajar con un aparatico, una máquina muy, digamos, muy conocida que se llaman intercambiadores de calor. Si ustedes van a una refinería, a una industria química, etcétera, van a ver algo como esto, ¿sí ven? Que son como tubos que están ahí, como que les entra un tubo y todo por un lado y por acá les sale, ¿sí ven? Esto es lo que nosotros llamamos intercambiador de calor. ¿Y qué es un intercambiador de calor? Aquí está un video. Entonces, el intercambiador de calor tenemos unos tubos, esto es obviamente para la estructura. Este es un intercambiador de tubos, ¿sí? Le pongo los cabezales, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace el intercambiador de calor? Entonces, por un lado, yo le voy a adicionar un fluido caliente y por el otro lado un fluido frío, ¿sí? Entonces, fíjese que si el fluido caliente se va transportando dentro de los tubos y el fluido frío se está transportando por fuera de los tubos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo requiero? Calentar un fluido y enfriar el otro. ¿Para qué? Para ganar energía y ahorrarme un poco de dinero. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de casos, necesito que el material que yo escojo en los tubos
tenga una alta conductividad térmica. Profe, una pregunta. Dígame. El intercambiador de calor o sea, ¿qué aplicaciones tiene? O como para qué funciona. Siempre que usted necesite enfriar un fluido y calentar otro, utiliza un intercambiador de calor. Imagine que usted tiene un fluido, le está saliendo a 80 grados y necesita, digamos que no necesita, si ven el intercambiador, mire que tiene una carcasa y tiene una mano de tubos, por esos tubos entra un fluido caliente y por encima o digamos, por fuera de él entra un fluido frío. ¿Para qué? Pues para enfriar. Entonces mire que, digamos que aquí entra un fluido, este sería, ¿dónde está entrando? Aquí está saliendo. Aquí está entrando un fluido frío, ¿sí? Da todo este recorrido y está saliendo caliente. Mientras aquí está entrando un fluido caliente, ¿sí? Y sale frío. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy transfiriendo calor, ¿sí? Del fluido caliente al fluido frío. Estoy enfriando uno o estoy calentando el otro. Imagínese usted en un fluido en una empresa que trae 24 horas, digamos que 30, 40 grados de calentamiento le cuestan un jurgo de plata. ¿Mm? Entonces, en lugar de usted calentar algo, pues aprovecha la energía de un producto que requiere enfriar o simplemente, sí, usted terminó de hacer un producto a 80 grados y tiene que enfriarlo o simplemente lo puede dejar ahí, pero entonces usted va a perder esa energía. Entonces lo pasa por un intercambiador de calor y entonces gana esa energía. ¿Entendido? Ok, profe, muchas gracias. En toda la industria de alimentos, en toda la industria química, petrolera. Es decir, cuando ustedes tienen, lo que les digo, necesitan calentar un líquido, tienen uno caliente, ahí aplican el intercambiador de calor. Eso lo van a ver, el diseño y todo eso, me imagino que lo van a ver en termodinámica. ¿Hasta ahí está claro? Entonces tenemos materiales aislantes, materiales que son de alta conductividad térmica y dependiendo de lo que yo necesite, pues voy a tenerlo. Por ejemplo, fíjese, este transbordador espacial es un aislante térmico porque cuando él va entrando a la atmósfera, él se va a calentar aquí 1500 grados y pues obviamente yo no quiero achucharrar a los pilotos, ¿no? Ni dañar todo el equipo que está acá. Entonces, este material tiene que soportar, tiene que tener muy baja conductividad térmica. ¿Para qué? Para que el calor que tengo aquí, la temperatura tan alta, no se transfiera al interior del transbordador. O, por ejemplo, en las construcciones de países que tienen estaciones donde son muy frías, entonces, además del ladrillo, le colocan una lana de vidrio que es un aislante, un insulator, de tal forma que cuando baja la temperatura en invierno, el calor de la casa dentro de la casa no se va a perder. ¿Sí? Perfecto. Tenemos otra propiedad que se llama coeficiente de expansión térmica. Básicamente, el coeficiente de expansión térmica es cuánto el material se deforma. ¿Sí? Entonces, fíjense las unidades que son unidades de deformación por grado centígrado. Estas unidades de deformación, ¿qué son? Recuerda cuando nosotros calculamos la elongación, longitud final sobre longitud inicial, sobre longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial, esta es esa medida por grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, al incrementar un grado centígrado, los cerámicos se van a expandir entre 0.1 y 15 micras de formación. Pero miremos, por ejemplo, un elastómero entre 100 y 700 micras de formación por grado centígrado. Yo no sé cuando ustedes iban a la cafetería que pedían un tinto y recuerden cómo se expande el vasito. ¿Sí se acuerdan? Que se abolla. Entonces, obviamente, pues ahí es donde tenemos el coeficiente de expansión térmica. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que si yo no lo tengo en cuenta, cuando yo monte, digamos que ustedes están haciendo un diseño a temperatura,
¿sí? Ustedes montaron su diseño, ya lo hicieron real, lo montaron a 25 grados, ¿sí? O temperatura ambiente, y en el momento de la prueba, digamos que 80, 100, 150, 200 grados, y entonces se expandió eso, y ustedes no habían pensado en la expansión, y el material pues parte, se les fractura, o se deforma elásticamente, ¿sí? En Moodle, no sé si ustedes han visto tuberías de esta forma en U o en los oleoductos generalmente tienen una forma en U, ¿sí? Es decir, entonces fíjese que este tipo de tuberías, o ustedes a veces ven unas tuberías de pronto con, no sé si han visto en los oleoductos, cada cierto tramo tienen esto, ¿para qué? Son formas especiales de diseño de tal forma que cuando la tubería se expande, entonces esto puede que expandirse, es decir, Profe, esto profe, se... no estamos viendo. Profe, Ok, no se le ve nada. bueno, listo, entonces cuando tengo, ustedes han visto este tipo de tuberías de pronto una cosa así en U, de tal forma que cuando yo inicio el bombeo del fluido caliente, por ejemplo, en un oleoducto, ustedes saben que el crudo debe transportarse a una temperatura por ahí de 40, 50 grados centígrados, entonces hay una expansión y entonces esta U lo que me hace, esto se cierra, ¿sí? De tal forma que la expansión logro contenerla. Básicamente es lo que nos está mostrando. Miren, entonces fíjese que digamos, esta forma de montaje no permite que la tubería, que toda la expansión térmica se concentre en este punto, y entonces si yo tengo anclajes anteriores, básicamente esos anclajes no van a sufrir. ¿Cuál es el problema? Que sufran los anclajes, se estalla la tubería, se cae o por las anclajes o simplemente se estalla. ¿Listo? Entonces, eso es lo que teníamos ahí como parte en uno de la pregunta que habían hecho ustedes. Bien. Entonces, básicamente ya tenemos dos propiedades, ¿no? Entonces, fíjese que el coeficiente de expansión térmica, estas son más o menos las medidas que tenemos para los diferentes materiales. Los que tienen menor coeficiente de expansión térmica son los cerámicos, después le siguen los metales y obviamente los polímeros son los que mayor tienen coeficiente de expansión térmica. Recuerden el ejemplo que yo les di del pocillito donde ustedes toman del desechable donde ustedes toman el tinto, que sea bomba, ¿no? Entonces, muchas veces a nosotros nos interesa tener un coeficiente de expansión térmica muy bajito, menor a 25 micras de deformación por grado centígrado. Otro concepto que tiene, otra propiedad es el calor específico, la capacidad calorífica. Básicamente es una pila térmica, es la capacidad de almacenar energía del material. Y miren, eficiente expansión térmica, conductividad térmica, capacidad calorífica. Miren las unidades de la capacidad calorífica. Julios kilogramo por Kelvin. Y vamos de nuevo aquí. Entonces, si yo tengo julios kilogramo por Kelvin, ¿sí? Que entonces, así como teníamos la vez pasada, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de julios kilogramo por Kelvin? ¿Qué tipo de propiedades? ¿Quién de pronto quiere animarse a, a poder descifrar la propiedad según las unidades? ¿Alguien?
vendría siendo el comportamiento del material según el, el peso, ¿no? No, no, sí, no. Mire lo que teníamos aquí. ¿Y qué dijimos? ¿Qué era esto? ¿Qué era? Qué pena que Joule por segundo dividido en metro por Kelvin. Digamos que era como la cantidad de calor que se transmitía en el tiempo por unidad de masa, por unidad de longitud, por unidad de temperatura. ¿Sí? Entonces, ¿qué ¿No será son las esto? unidades del calor calorífico? De No, las temperatura y del, calor. estas Calor son las unidades específico, de, calor específico. estas son las unidades de la conductividad térmica y estas son las unidades del calor específico. ¿Sí? Ujú. Son estas. Y estas son las de conductividad Pregunta. térmica. Yo les voy a pedir que eso se lo memoricen. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el calor específico? Fíjese que nosotros tenemos Julius, que volvemos y decimos es una energía. ¿Qué tipo de energía es? En este caso es la energía de calor, digamos es la de medida de la energía cinética por kilogramos por la medida de temperatura. En otras palabras, ¿cuánta energía sí, tiene cada kilogramo o cada masa, cada unidad de masa del material por temperatura? Es decir, piensen ustedes en una pila térmica, ¿sí? Entonces, por eso está el ejemplo de este pocillito, ¿sí? Entre el material tenga mayor capacidad calorífica, ¿qué quiere decir? Que puede almacenar más energía por kilogramo. ¿Sí? Entonces, volvamos al ejemplo de aquí del horno. Entonces, imagínense, este es un proceso batch. ¿Qué quiere decir un proceso batch? Que no es continuo. Yo tomo esto, fundo mis 40 toneladas, después de que están fundidas, las colo, saco el material aquí y vuelvo y hago otro proceso, ¿sí? Proceso batch. Es decir, por eso es que también por lotes. Entonces el lote 1, el lote 2, el lote 3. Entonces mientras yo saco este material, elevo estos electrodos, saco este material, lo colo acá, vuelvo y cargo el horno, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto se me puede enfriar y tengo que volver a calentar todo esto, lo cual implica mucho dinero por la energía que perdería. Entonces, además de que yo quiero que este material tenga una conductividad térmica muy baja, además yo quisiera que tuviera una capacidad calorífica muy alta, de tal forma que él me permita guardar el calor. ¿Mm? Un ejemplo para las personas que viven caliente o han estado en tierra caliente, por ejemplo, cuando ustedes en la noche se paran y tocan el muro está caliente. Mientras si van y tocan, digamos, algo de metal, una teja de tornillo, una teja de zinc o, o algo que esté, o el carro que estuvo expuesto todo el día al sol, lo tocan, está frío. ¿Qué quiere decir? Que la capacidad calorífica de ese material, del cerámico, es mucho mayor. ¿Sí? Que guardó mucha más energía por unidad de masa que el otro. Entonces, cuando yo requiero ese tipo de aplicaciones, pienso, ¿no? En ese tipo de materiales. También en todo lo que es ecodiseño. Por ejemplo, yo quiero que se mantenga la temperatura en cierto recinto, ¿no? En invierno. O por el contrario, quiero que esa vaina no se caliente y hasta la 1 de la mañana no esté dándome calor. Por ejemplo, en clima cálido. Entonces, allí es donde entra la capacidad calorífica. Vamos a mirar rápidamente esto contra la densidad y coeficiente de expansión térmica. Fíjese que los que tienen mayor coeficiente de la expansión térmica son los elastómeros, ¿sí? Y los que tienen menor son los compuestos, los vidrios, los cerámicos y los metales por aquí, ¿sí? Bien. De los que tienen mayor conductividad, fíjese, conductividad térmica, capacidad calorífica. Uno muchas veces pensaría que entre mayor conductividad térmica tengan, mayor capacidad calorífica tienen. Es decir, entre más logren robarse calor, evacuar calor, pues menor capacidad calorífica tienen. Pero pues eso no es tan cierto, ¿no? Por ejemplo, para este caso sí, mire, tienen una conductividad térmica muy alta
y tiene una muy baja capacidad calorífica, ¿sí? Pero mire que hay casos donde no es así, donde la conductividad térmica es muy alta, pero la capacidad calorífica también, ¿sí? Esto es lo que yo esperaría en general, que tenga una muy baja conductividad térmica y una muy alta capacidad calorífica, es decir, que no conduzca nada y toda esa energía me la absorba, ¿sí? Entonces, mire los polímeros y los elastómeros, los cerámicos tradicionales, mire dónde están. ¿Mm? Pero lo que les digo, no es una reacción completamente lineal, sino hay excepciones. ¿Entendido? Finalmente tenemos la temperatura máxima de servicio y la temperatura de fusión. Fíjese que aquí, entonces fíjese que este tipo de tuberías, o ustedes a veces ven unas tuberías de pronto con, no sé si han visto en los oleoductos, cada cierto tramo tienen esto, ¿para qué? Son formas especiales de diseño de tal forma que cuando la tubería se expande, entonces esto puede que expandirse, es decir, Profe, esto profe, se... no estamos viendo. Profe, Ok, no se le ve nada. bueno, listo. Entonces, cuando tengo, ustedes han visto este tipo de tuberías de pronto una cosa así en U. De tal forma que cuando yo inicio el bombeo del fluido caliente, por ejemplo, en un oleoducto, ustedes saben que el crudo debe transportarse a una temperatura por ahí de 40, 50 grados centígrados. Entonces hay una expansión y entonces esta U lo que me hace, esto se cierra, ¿sí? De tal forma que la expansión logro contenerla. Básicamente es lo que nos está mostrando. Miren, entonces fíjese que digamos, esta forma de montaje no permite que la tubería, que toda la expansión térmica se concentre en este punto y entonces si yo tengo anclajes anteriores, básicamente esos anclajes no van a sufrir. ¿Cuál es el problema? Que sufran los anclajes, se estalla la tubería, se cae o por las anclajes o simplemente se estalla. ¿Listo? Entonces, eso es lo que teníamos ahí como parte en uno de la pregunta que habían hecho ustedes. A ver dónde está. Creo que me salí de Facebook. Sí, me salí de Facebook. Bien. Entonces, básicamente ya tenemos dos propiedades, ¿no? Entonces, fíjese que el coeficiente de expansión térmica, estas son más o menos las medidas que tenemos para los diferentes materiales. Los que tienen menor coeficiente de expansión térmica son los cerámicos, después le siguen los metales y obviamente los polímeros son los que mayor tienen coeficiente de expansión térmica. Recuerden el ejemplo que yo les di del pocillito donde ustedes toman, del desechable donde ustedes toman el tinto, que sea bomba, ¿no? Entonces, muchas veces a nosotros nos interesa tener un coeficiente de expansión térmica muy bajito, menor a 25 micras de deformación por grado centígrado. Otro concepto que tiene, otra propiedad es el calor específico, la capacidad calorífica. Básicamente es una pila térmica, es la capacidad de almacenar energía del material. Y miren, coeficiente de expansión térmica, conductividad térmica, capacidad calorífica. Miren las unidades de la capacidad calorífica. Julios kilogramo por Kelvin. Y vamos de nuevo aquí. Entonces, si yo tengo julios kilogramo por Kelvin, ¿sí? Que entonces, así como teníamos la vez pasada, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de julios kilogramo por Kelvin? ¿Qué tipo de propiedades? ¿Quién de pronto quiere animarse a
a poder descifrar la propiedad según las unidades. ¿Alguien? Vendría siendo el comportamiento del material según el, el peso, ¿no? No, no, sí, no. Mire lo que teníamos aquí. ¿Y qué dijimos? ¿Qué era esto? ¿Qué era? Qué pena que Joule por segundo dividido en metro por Kelvin. Digamos que era como la cantidad de calor que se transmitía en el tiempo por unidad de masa, por unidad de longitud, por unidad de temperatura. ¿Sí? Entonces, ¿qué ¿No será son las esto? unidades del calor calorífica? De No, temperatura de calor. estas Calor son las unidades específico. de, Calor específico. estas son las unidades de la conductividad térmica y estas son las unidades del calor específico. ¿Sí? Ujú. Son estas. Y estas son las de conductividad Pregunta. térmica. Yo les voy a pedir que eso se lo memoricen. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el calor específico? Fíjese que nosotros tenemos Julius, que volvemos y decimos es una energía. ¿Qué tipo de energía es? En este caso es la energía de calor, digamos es la de medida de la energía cinética por kilogramos por la medida de temperatura. En otras palabras, ¿cuánta energía sí, tiene cada kilogramo o cada masa, cada unidad de masa del material por temperatura? Es decir, piensen ustedes en una pila térmica, ¿sí? Entonces, por eso está el ejemplo de este pocillito, ¿sí? Entre el material tenga mayor capacidad calorífica, ¿qué quiere decir? Que puede almacenar más energía por kilogramo. ¿Sí? Entonces, volvamos al ejemplo de aquí del horno. Entonces, imagínense, este es un proceso batch. ¿Qué quiere decir un proceso batch? Que no es continuo. Yo tomo esto, fundo mis 40 toneladas, después de que están fundidas, las colo, saco el material aquí y vuelvo y hago otro proceso, ¿sí? Proceso batch. Es decir, por eso es que también por lotes. Entonces el lote 1, el lote 2, el lote 3. ¿Mm? Entonces mientras yo saco este material, elevo estos electrodos, saco este material, lo colo acá, vuelvo y cargo el horno, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto se me puede enfriar y tengo que volver a calentar todo esto, lo cual implica mucho dinero por la energía que perdería. Entonces, además de que yo quiero que este material tenga una conductividad térmica muy baja, además yo quisiera que tuviera una capacidad calorífica muy alta, de tal forma que él me permita guardar el calor. ¿Mm? Un ejemplo para las personas que viven caliente o han estado en tierra caliente, por ejemplo, cuando ustedes en la noche se paran y tocan el muro está caliente. Mientras si van y tocan, digamos, algo de metal, una teja de tornillo, una teja de zinc o, o algo que esté, o el carro que estuvo expuesto todo el día al sol, lo tocan, está frío. ¿Qué quiere decir? Que la capacidad calorífica de ese material, del cerámico, es mucho mayor. ¿Sí? Que guardó mucha más energía por unidad de masa que el otro. Entonces, cuando yo requiero ese tipo de aplicaciones, pienso, ¿no? En ese tipo de materiales. También en todo lo que es ecodiseño. Por ejemplo, yo quiero que se mantenga la temperatura en cierto recinto, ¿no? En invierno. O por el contrario, quiero que esa vaina no se caliente y hasta la 1 de la mañana no esté dándome calor. Por ejemplo, en clima cálido. Entonces, allí es donde entra la capacidad calorífica. Vamos a mirar rápidamente esto contra la densidad y coeficiente de expansión térmica. Fíjese que los que tienen mayor coeficiente de expansión térmica son los elastómeros, ¿sí? Y los que tienen menor son los compuestos, los vidrios, los cerámicos y los metales por aquí, ¿sí? Bien. De los que tienen mayor conductividad, fíjese, conductividad térmica, capacidad calorífica. Uno muchas veces pensaría que entre mayor conductividad térmica tengan, mayor capacidad calorífica tienen. Es decir,
entre más logren robarse calor, evacuar calor, pues menor capacidad calorífica tienen. Pero pues eso no es tan cierto, ¿no? Por ejemplo, para este caso sí, mire, tienen una conductividad térmica muy alta y tiene una muy baja capacidad calorífica, ¿sí? Pero mire que hay casos donde no es así, donde la conductividad térmica es muy alta, pero la capacidad calorífica también, ¿sí? Esto es lo que yo esperaría en general, que tenga una muy baja conductividad térmica y una muy alta capacidad calorífica, es decir, que no conduzca nada y toda esa energía me la absorba, ¿sí? Entonces, mire los polímeros y los elastómeros, los cerámicos tradicionales, mire dónde están. ¿Mm? Pero lo que les digo, no es una reacción completamente lineal, sino hay excepciones. ¿Entendido? Finalmente tenemos la temperatura máxima de servicio y la temperatura de fusión. Fíjese que aquí tenemos una gráfica de temperatura con resistencia a la flexión. ¿Qué quiere decir resistencia a la flexión? Quiere decir que el material cuando se está flexionando, después vamos a ver eso, es decir, cuando está doblándose, en términos, digamos, muy comunes, eh, se tiene una deformación plástica o una deformación elástica. Entonces su deformación se llega a ser plástica, entonces eso es lo que ya llamamos resistencia a la flexión. Y entonces mire cómo la temperatura, cómo baja. Entonces en megapascales, fíjese por ejemplo este señor. Este señor viene a 500 grados centígrados y la resistencia a la flexión es más o menos eh, constante, pero llega a un punto en que se baja. ¿Cuándo? Por ahí una temperatura de 1000 grados. Fíjese este señor que va bajando muy poquita esa resistencia, o sea, como de 900 a unas 800, pero llega a una temperatura en que sí, baja muchísimo, es decir, tengo una curva asintótica. En otras palabras, generalmente yo tengo una temperatura donde las propiedades mecánicas se van para el piso. Eso es lo que yo llamo temperatura máxima de servicio. Es decir, en la temperatura en la cual las propiedades mecánicas pailas, se van para el piso. Y fíjense que la temperatura máxima de servicio, por ejemplo, para los polímeros, por ahí hasta 200, esto sería 300, 280 grados. Sin embargo, hay polímeros que a 50 grados ya su temperatura máxima de servicio es muy mala. Por eso los polímeros generalmente no los utilizamos cuando tenemos algún trabajo a temperatura. Mire los metales y aleaciones, que la temperatura máxima de servicio varía 60 grados hasta 1100 grados. Un aluminio, por ejemplo, a los 250 grados, el aluminio, digamos, puro, ya no me sirve. Mientras fíjese estos señores de los cerámicos tradicionales y los cerámicos de ingeniería, mire que la temperatura máxima de servicio es bastante alta, ¿sí? Incluso pasa los 1500 grados centígrados. Ahora bien, tenemos temperatura de fusión, esta temperatura máxima de servicio y las propiedades anteriores que hemos visto, conductividad térmica, coeficiente de expansión térmica, capacidad calorífica, son propiedades generalmente para el servicio. ¿Qué quiere decir el servicio? Cuando yo fabriqué mi pieza y ya la pieza fabricada se está utilizando. La temperatura de fusión no es una propiedad de servicio, es una propiedad de proceso. ¿Qué quiere decir de proceso? Cuando yo estoy haciendo mi componente. Entonces yo tengo que fundirlo para darle alguna forma y en función de eso obtengo la forma del componente. Entonces la temperatura de fusión también es importante, pero cuando yo estoy hablando del proceso, y no es más que cuando el líquido se transforma el sólido se transforma en líquido, ¿no? Ok, aquí viene otra temperatura que no la tenemos, que es la temperatura de transición vítrea. La temperatura de transición vítrea es la temperatura, recuerdan, para los materiales amorfos, que son los que tienen no cristalinos. Entonces ellos son líquidos sobreenfriados. Ya lo ya lo habíamos aclarado. Entonces, como son líquidos sobreenfriados, ellos no tienen temperatura de fusión. ¿Por qué? Porque la temperatura de fusión, recuerden que ¿qué es? ¿Entre qué?
Cuando el sólido pasa al líquido, ¿no? De líquido, exacto, de sólido a líquido. ¿Y quién es un sólido? Recuerde que el sólido es aquel que tiene ¿qué? Una estructura. Cristalino. Exacto. Entonces, y entonces los amorfos, ¿quiénes son los amorfos? Polímeros y vidrios, ¿sí? No tienen estructura cristalina, es decir, que no pueden tener temperatura de fusión. Entonces aquí aparece una temperatura que yo llamo temperatura de transición vítrea. ¿Qué es la temperatura de transición vítrea? Básicamente cuando empieza a fluir. Y usted me hace decir, ¿cómo así empieza a fluir fácilmente? ¿Cómo así que empieza a fluir fácilmente? Piensen ustedes en la miel. Entonces, si ustedes dejan la miel en el congelador, ¿qué pasa? Cuando van a servir, duran ahí media hora con el frasco hacia abajo y no le sale nada. Y si ustedes la calientan, fíjese que en la medida que va incrementando la temperatura, la viscosidad va disminuyendo y entonces empieza a fluir fácilmente. Entonces, la temperatura de transición vítrea es esa temperatura donde empieza a fluir cuando ya la necesito. Entonces, imagínense que ustedes están haciendo un reciclaje de un polímero. Y entonces ese polímero tienen que extruirlo. Y entonces en esa extrusión tienen que pasarlo por una máquina y tienen que alcanzar un estado que tenga muy baja viscosidad para darle la forma. Es decir, tenía un plato, ahora quiero convertirlo en un vasito desechable. Entonces, ¿qué pasa? Yo muelo eso y ese material molido lo caliento de tal forma que alcanza una temperatura de transición vítrea donde empieza a fluir fácilmente y yo puedo llevarlo al molde para que en el molde haga el vasito. ¿Qué es la temperatura? Si la temperatura máxima de servicio es la máxima temperatura a la que yo puedo llevar un material y que pierde sus propiedades mecánicas después de ella, ¿qué será la mínima temperatura de servicio? El material cambia de un estado dúctil a uno frágil, es decir, que por debajo de cierto valor de temperatura, un material dúctil se comporta como un vidrio. Exacto, se fragiliza. ¿Ustedes recuerdan la película de Terminator? ¿Sí la vieron? ¿Están muy chicos? Donde llegaba un Terminator y le vaciaba el nitrógeno líquido al otro y se fragilizaba y se empezaba a partir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la temperatura mínima de servicio de ese material en la película. ¿O no les ha pasado, por ejemplo, con los chocolates? Cuando ustedes ponen un chocolate en la nevera, que después se lo van a comer y sienten que es más frágil. Entonces eso pasa. Entonces tenemos temperatura mínima de servicio que se fragiliza y eso fue lo que estamos hablando del titanio. Entonces el BCC, recuerden que para los metales habíamos dicho que el FCC no tenía esa temperatura, el BCC más o menos y el HCP era frágil de por sí. Entonces ese acero era BCC. Entonces cuando llegó aquí obviamente se partió porque su temperatura mínima